Hola, mi nombre es Paulo Alves y voy a continuar con ustedes aquí en este recorrido sobre bases de datos. Inicialmente, comenzamos nuestro tema con bases de datos relacionales, presentando el Autonomous Database. Después presentamos las bases de datos NoSQL, el DocumentDB y el trabajo con colecciones de JSON. Ahora, vamos a hablar un poco y ver si realmente es posible tener estas cuestiones de bases de datos relacionales y colecciones de JSON funcionando al mismo tiempo. Y para eso, nuestro especialista en bases de datos, Rodrigo, nos va a poder ayudar a ver si eso es posible o no. ¿Todo bien, Paulo? Todo bien. Entonces, ya adelantando la respuesta, sí, es posible, y esto es gracias a una nueva funcionalidad que la última versión de la base de datos Oracle Database, que a la fecha de hoy es la versión 23 AI, ha añadido y que llamamos JSON Duality, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vimos en el video anterior cómo en la base de datos podemos crear esta API de MongoDB y los objetos quedan, las colecciones, ¿no? Y los objetos quedan guardados en formato JSON dentro de una tabla. Con esta nueva funcionalidad, JSON Duality, lo que hace la base de datos es almacenar los datos en JSON de forma relacional de manera transparente para el usuario. Pero entonces, cuando necesita presentar ese dato al usuario, toma los datos de las tablas relacionales, vuelve a armar un JSON y lo presenta al usuario. Es decir, la aplicación puede interactuar con la base de datos en formato JSON, tanto para buscar los datos como para actualizarlos, ¿no? Realizar operaciones de insert o update, pero detrás de escena, todo eso está guardado como un objeto relacional. Y eso es lo que queremos mostrar en este vídeo. Bien, genial. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Bueno, lo primero que quiero hacer es explicarme un poco este concepto de cómo funciona la dualidad JSON. Bueno, JSON Duality puede brindarte lo mejor de ambos mundos, porque puedes trabajar con objetos en formato de documento en una base de datos relacional. Y así, con esto, no necesitas preocuparte por el acceso a los objetos, ni por tener que escribir SQL ni nada de eso, porque puedes hacer todo ese acceso y manipulación a través de JSON, y la base de datos se encarga de mantener todo el tema de ACID, ¿verdad? Que es la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad que te proporciona una base de datos relacional, ¿de acuerdo? Entonces, con esto puedes tener lo mejor de los dos mundos, gracias a esta funcionalidad. Y ahora vamos a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero es que la base de datos también te permite acceder tanto a través de una herramienta que utiliza SQL, como por medio de una herramienta de microservicio, por ejemplo, que utiliza JSON, sin necesidad de duplicar los datos. Entonces, como los datos son únicos, ¿no? Almacenados en formato relacional, puedes hacer que dos herramientas separadas accedan a ellos, ¿vale? Y así una herramienta va a usar el acceso vía JSON y la otra va a usar SQL, por ejemplo, o un driver ODBC para acceder a esos datos. ¿Cómo funciona esto? Creamos lo que llamamos JSON Duality Views, ¿verdad? Las JSON Duality Views son objetos en los que tú defines cómo quieres presentar ese JSON, es decir, cómo ese JSON estará estructurado para la aplicación que accede en formato JSON, pero indicando cuáles son las tablas involucradas y cómo se realiza el join entre esas tablas. Entonces, por ejemplo, aquí estoy creando esta JSON Duality View que contiene la tabla de estudiante, luego hace un join con la tabla de curso, la tabla de profesor y la tabla de curso con estudiante para al final presentártelo de esta manera. Entonces aquí indico, por ejemplo, cuál es el nombre de la clave y cuál es la columna de esa tabla que va a estar representada por esa clave. Y entonces, cuando accedes vía JSON a esta base de datos, te lo va a mostrar en este formato aquí. Pero todo esto lo vamos a ver en una demostración en vivo que ya vamos a presentar. Esto es solo para tener una idea de cómo ocurre esa magia de transformar un modelo relacional en un objeto JSON, ¿vale? Y porque esto es lo mejor de ambos mundos, ¿verdad? Porque puedes tener tu aplicación, por ejemplo, en microservicios, accediendo a estos JSONs y realizando operaciones a través de documentos en esta base de datos. Cuando se accede a este JSON, esto se convierte en una serie de select, insert o update que ocurren en tablas que están almacenadas en el modelo relacional y que cuentan con toda la garantía de normalización. Entonces evitas, por ejemplo, problemas de inconsistencia de datos, como insertar a veces un alumno en un curso que no existe, ¿verdad? Porque eso está siendo garantizado por el modelo relacional. Garantizas que los datos puedan ser únicos, porque tienes un modelo en forma normal que te permite dividir la tabla y normalizar para que no haya redundancia de datos. Entonces tienes toda la ventaja de lo relacional junto con la ventaja de la base de datos de documentos. Y la base de datos Oracle, ya sabemos, ¿no? No es solo relacional ni solo de documentos. Funciona de esas dos formas, pero también es una base de datos que puede almacenar objetos en memoria. Entonces posiblemente podrías incluso presentar esos datos relacionales como un objeto en memoria para hacer consultas analíticas de alto rendimiento. Entonces, si quieres, por ejemplo, buscar cuántos
no sé cuántos alumnos se inscribieron o se matricularon en los últimos 10 años. Y si eso es una consulta intensa, eso va a salir de una forma muy rápida, ya que la base de datos también puede ser optimizada para funcionar de manera columnar, ¿vale? Entonces, esa es la gran ventaja. Y en esta próxima demostración en vivo que vamos a mostrar, vamos a dar algunos ejemplos de esto funcionando. Si quieres probar esta demostración en vivo en el contenedor que creamos y presentamos en el primer video, aquí está el código QR que te llevará al curso. Si haces clic en el curso, presionas el botón verde y ahí te dará el paso a paso para realizar exactamente las mismas tareas que voy a mostrarles aquí en este video, ¿de acuerdo? Y como material de apoyo, también tengo este enlace por si solo quieres las instrucciones, ¿vale? No quieres ver el curso completo, sino solo el documento con el paso a paso del curso. Entonces está disponible en este enlace. Muy interesante este tema de JSON Duality, ¿verdad, Rodrigo? Y ahora con esta evolución y sí, el uso de JSON Duality, en vez de tener una base de datos relacional, una base de datos no relacional y también una base en memoria para cuestiones analíticas, puedo eliminar esos 3 recursos y servicios que probablemente estarían dispersos en mi entorno y centralizarlos en una base de datos Oracle. Evitar que tengas que estar manipulando y moviendo datos a bases de datos especializadas en un tema. Mientras que esta base de datos maneja cualquier tipo de carga de trabajo, ¿no? Entonces no necesitas duplicar datos ni estar pensando en la cuestión de consistencia y llevarlos de un lado a otro. Esa es la gran ventaja. ¡Qué bueno! Y ahora vamos a nuestra demostración en vivo y en directo. Vamos a empezar. Vamos entonces. Bueno, para iniciar esta demostración, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo usuario en esta base y este usuario será donde vamos a rellenar con crear este JSON Duality, ¿de acuerdo? Entonces voy a acceder aquí, abrir nuestro panel, es decir, la web de manipulación de este banco y lo voy a maximizar aquí simplemente para que se vea un poquito mejor. De acuerdo. Aquí iniciaré sesión con el usuario admin, con la contraseña rodrigo.123. Este usuario sí, y este banco aquí corriendo dentro de un contenedor en mi servidor, fue lo que presentamos en el video 1, ¿ok? Solo para aquellos que tienen dudas. Y aquí voy a la sección de usuarios de la base de datos. Entonces aquí puedo crear un usuario. En realidad iba a crear este usuario classmate, pero ya está creado. Así que voy a crear un nuevo usuario solo para mostrar cómo funcionarían los pasos. Entonces puedo hacer aquí un crear usuario. Por ejemplo, clase Alura, el nombre del usuario. La contraseña puedo poner aquí rodrigo.123. Rodrigo.123. Es un usuario que va a tener cuota ilimitada para no tener ningún problema de espacio a la hora de crear los objetos, ¿verdad? Entonces, esta cuota es cuánto espacio puede ocupar de esta base de datos y va a tener acceso a la interfaz web, ¿vale? Entonces, viste, prácticamente llené aquí 3 o 4 campos, ¿no? Nombre de usuario, contraseña, cuota y permiso. Y entonces, si quiero, él me muestra aquí todo el código en que esto se convierte a la hora de crear el usuario en la base de datos. ¿Vale? Entonces, si yo fuera a crear este usuario utilizando la línea de comandos, estaría ejecutando este código aquí, ¿vale? Y ahí le doy Create User. Este usuario, aquí me está diciendo que mi contraseña es débil, en este caso, ¿no? Pero este sería el paso a paso aquí para crear un usuario. Ajá. Ahora voy a continuar aquí con el usuario que ya he creado para esta base, para que sirva de ejemplo, ¿vale? Así que abramos la terminal aquí. Y luego estos comandos, o este comando se presenta en la interfaz. Si lo hubiera copiado y pegado en la terminal y lo hubiera ejecutado, ¿haría la misma función? Exactamente. Solo que ahí tendría que hacer algunos pasos, ¿no? Porque tendría que copiar, crear el usuario, luego darle permisos y todo eso, y ahí ya lo hace de una forma mucho más rápida. Exactamente, ¿verdad? Lo que marcamos en una casilla, que es el acceso web, eso en realidad se convierte en algunos comandos de grant, ¿no? Y algunos permisos extra. Entonces, por línea de comando, tendrías que armar ese comando. En la interfaz, ella arma todo por ti, ¿vale? Genial. Entonces vamos a hacer ahora esta tercera demostración, así que voy a iniciar sesión aquí en mi base de datos, ¿vale? Y aquí estoy iniciando sesión usando el usuario admin, ¿vale? El usuario admin. Una vez más, es el usuario de administración, ¿verdad? La contraseña es rodrigo.123 que yo creé, pero en realidad no era para iniciar sesión con ese usuario, ¿verdad? Vamos a iniciar sesión aquí con el usuario classmate, que es el usuario que creé aquí para hacer esta demostración de JSON Duality. Entonces estoy iniciando sesión aquí con el usuario classmate y lo primero que voy a hacer es crear mi primera tabla, que es la tabla de estudiante, ¿vale? Esta tabla de estudiante básicamente tiene un ID, que es el código del estudiante, ¿verdad? Entonces más solo un ID ahí para representar como una clave, ¿no? Puse este ID aquí como clave primaria.
el nombre, que es el nombre del estudiante, y fíjate, toda la demás información del estudiante la dejé libre. Puse uno como un campo JSON. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque así puedo tener al mismo tiempo una semiestructuración. Yo garantizo que el estudiante aquí es único por el ID y por el nombre, pero dejo abierto para insertar datos variables adicionales sobre ese estudiante. Por ejemplo, dirección, correo electrónico, todo eso puede entrar en este campo de información, ¿vale? Entonces veamos, por ejemplo, aquí en este ejemplo, creé la tabla estudiante y estoy insertando, ¿no?, varios estudiantes. Y vemos que en este campo variable estoy poniendo aquí un archivo JSON que tiene dos claves, básicamente. El apellido de él y cuál es la especialización. Mayor aquí significa especialización, ¿verdad? Si es radiología, periodismo y así sucesivamente, ¿vale? Entonces esto ya es una forma de mostrar que podemos tener estas tablas creadas en una seminormalización aquí, ¿vale? Estoy creando otra tabla para profesor, siguiendo la misma idea. Entonces, profesor tiene el ID, el nombre y el resto de la información la dejé flexible aquí en una columna JSON, ¿vale? Entonces aquí los profesores, estoy insertando varios profesores y podemos ver aquí el campo de correo electrónico, el apellido y el título de ese profesor, ¿verdad? Si es PhD, si es doctorado y todo lo demás, eso quedó en el JSON para tener flexibilidad. ¿Cuál es la ventaja de dejar algunas columnas en JSON en vez de columnas en una tabla? Porque si mañana, por ejemplo, mi desarrollador quiere añadir un nuevo campo aquí para el profesor, quiere poner la dirección donde vive el profesor. No necesitas modificar la tabla, simplemente vas a esa columna que es de información y simplemente pones un JSON con un atributo, una clave extra, lo que resulta mucho más fácil, ¿vale? Entonces, por eso solo puse el ID y el nombre aquí como campos, es decir, como columnas de la tabla. Y entonces hago un select y aquí veo todos los datos del profesor. Una tabla más aquí para poblar un poco nuestra demo. Estoy creando la tabla de curso, donde asocio un curso a un profesor que imparte el curso. Entonces, la tabla de curso tiene el nombre, tiene el aula del curso, el horario, y aquí estoy insertando varios registros de cursos, ¿no? Entonces hice un insert aquí, varias filas, y luego hago un select solo para mostrar matemática 1, matemática 2, cálculo, inglés, física, en fin. ¿Y cuál es el profesor responsable por ese curso, no? Y ahí uso el ID de la tabla. Entonces, una vez más, es semi-relacional, porque algunas cosas aquí están guardadas en columnas y otras las estamos poniendo en el JSON para dar flexibilidad, ¿vale? Y siguiendo, ahora vamos a asociar estudiantes a cursos, ¿no? Creamos estudiante, creamos profesor, creamos curso, que es impartido por un determinado profesor. Ahora, quiero decir, ¿en qué curso está matriculado el estudiante? Entonces, aquí creo una tabla de estudiante curso para indicar que el estudiante X está cursando el curso ITE, ¿no? Está asistiendo a la clase I. Entonces, vamos a insertar algunos registros. Ahí solo van los IDs de ambos, tanto del estudiante como del curso para relacionarlos, ¿vale? Aquí intenté ejecutar un comando showTables, pero ese comando es de MySQL, ¿verdad? Un comando de Oracle, ¿no? En Oracle, para listar todas las tablas que están creadas dentro del esquema, haces un select table name en user tables y entonces vemos aquí que tenemos estas 4 tablas creadas, ¿vale? Y son estas 4 tablas con las que vamos a jugar aquí en nuestro JSON Duality. Bueno, lo primero, si quiero describir una tabla para entender cómo está estructurada, tengo este comando desc, ¿no? Eso es un comando de Oracle para mostrarte la estructura de la tabla. Entonces aquí muestra que esta tabla estudiante tiene 3 columnas, el ID, el nombre y la columna de información, que es el JSON. Sin embargo, también tenemos este comando, que es el dbms JSON Schema Describe, que te va a describir esa tabla en formato JSON. Y esto es muy útil para algunas aplicaciones que quieren entender cómo está estructurada esa tabla, pero obtener el objeto JSON que describa la estructura de esa tabla, ¿verdad? Entonces, este es el objeto JSON que está describiendo la tabla estudiante. Vemos, por ejemplo, que está la columna ID, que es un número, la columna nombre, que es una cadena de hasta 40 caracteres, y el ID y el nombre son columnas obligatorias, y la clave primaria de esa tabla es el ID, ¿verdad? Entonces, esto es solo para mostrar que es posible entender cómo está estructurada una tabla dentro de una base de datos en formato JSON, ¿de acuerdo? Podemos obtenerlo de esta manera. Bueno, Rodrigo, ¿es posible realizar esa búsqueda exhaustiva en todas las tablas de la base de datos? Como hice con la de estudiante, es lo mismo, ¿no? Uso el comando describe.json para entender cómo está estructurada esa tabla y lo mismo con la de curso y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, en la tabla de curso vemos aquí que la clave primaria del curso es el ID del curso y así sigue. Bueno, algo interesante es que puedo usar este comando JSON serialize
Y si viste el primer video, recordarás que expliqué que el SQL ha pasado por una evolución a lo largo del tiempo. Una de las últimas evoluciones fue agregar el formato JSON al SQL, porque el SQL siempre se está adaptando a nuevas formas de cargas de trabajo y acceso a los datos. Y entonces, este JSON Serialize es una de las incorporaciones que tuvo el SQL en los últimos años. Así, por ejemplo, puedo buscar en la tabla curso la columna de información de formato y aplicarle un pretty. Pretty significa que quiero que venga de una forma estructurada, no de la manera en que está guardada o fue insertada en la base de datos. Y entonces, cuando hago el select, vemos que los atributos vienen todos aquí de forma estructurada, ¿vale? Esto es lo que estaba diciendo sobre el JSON Serialize y el pretty. Entonces, todos vienen de forma estructurada. Y como esta tabla tiene 11 filas, ese atributo apareció 11 veces. Pero puedo aplicar un filtro y buscar, por ejemplo, solo por matemática 1. Y entonces aparece solo matemática 1 aquí en formato estructurado, ¿vale? Y puedo hacer esto para otras columnas JSON también, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si quiero obtener la información del estudiante aquí de la tabla de estudiantes y aplicar un pretty solo para el estudiante Jerry, vemos aquí que el nombre apareció y la información del estudiante vino en formato JSON de una manera más estructurada. Rodrigo, y también qué otras transformaciones fueron añadidas, que podemos utilizar en la base de datos y también, ¿no? Esas transformaciones trayéndolas al contexto del JSON. Pones JSON y pones asterisco para que venga en formato JSON. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo en el que estoy buscando todas las filas de la tabla de estudiantes, como pedí que todo el contenido viniera en formato JSON, él tomó la fila entera, ¿no? Con todas las columnas y las separó y las puso en una estructura JSON. Entonces, el ID del estudiante era una columna de esa tabla. Él vino, lo transformó en un par, ¿no? Clave valor. Nombre, otro par clave valor. Información, otro par clave. Pero el valor ya era un JSON, porque lo guardábamos en formato JSON, ¿verdad? Entonces esa es una de las evoluciones. Sí, otra evolución, por ejemplo, es esta función JSON value. Puedo entrar dentro del JSON que está guardado en una determinada columna y hacer un filtro en él. Entonces aquí, por ejemplo, estoy buscando a todos los estudiantes cuya especialidad es biología o química, ¿verdad? Biología o química. Y entonces solo me va a mostrar los estudiantes que tienen esas especialidades. Así que dentro de SQL estoy accediendo, estoy abriendo un documento JSON y aplicando un filtro para traer solo lo que me interesa, ¿de acuerdo? Sí, continuando, por ejemplo. También puedo en una base de datos Oracle crear lo que llamamos JSON Data Guide. El JSON Data Guide va a leer tu tabla y sus columnas JSON y va a normalizar esa tabla abriendo ese JSON para convertirlo en columnas en un formato de vista. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es crear esta vista llamada DGG AutoView, que no es nada más ni nada menos que abrir la tabla Student por la columna Student Info, ¿verdad? Que es un JSON. Entonces, estudia cómo está estructurado ese JSON y lo abre en un formato de columnas para una vista. Si hago una descripción aquí en esta vista, veo que lo que antes era un atributo y un valor JSON, ahora se ha convertido en una columna de una vista, ¿verdad? Entonces, si hago un select en esta vista, ya obtengo esto en formato abierto, como si estuviera normalizado en un SQL, ¿vale? Entonces, esta es otra funcionalidad que, cuando trabajamos en un Autonomous Database y usamos el JSON Data Guide, podemos lograr. Bueno, creo que con esta explicación y la demostración también, Rodrigo, si tomamos el primer video en el que mostraste la evolución que tuvimos de aquel tiempo hasta ahora y las funcionalidades que Oracle ha ido añadiendo a las bases de datos, permite que las operaciones dentro de grandes empresas que tienen muchas transacciones y análisis de datos se faciliten mucho, ¿verdad? Sí, mucho. El simple hecho de no tener que mover datos a diferentes bases de datos especializadas ya genera un ahorro de costos, de recursos y facilita el tiempo y la gestión de proyectos para muchas empresas, ¿no? Mostrando otras cosas que podemos hacer aquí a nivel de JSON. Bueno, aquí en esa vista todavía puedo ordenar, ¿no? Ahora que está abierta, por ejemplo, puedo ordenar por una determinada columna que antes estaba dentro de un JSON, ahora puedo ordenar por esa columna. Y ahora viene la magia del JSON Duality, ¿vale? Creamos todo este modelo relacional
para ahora mostrar cómo podemos trabajar y realizar operaciones en formato JSON en este modelo relacional que creamos, de estudiante, con profesor, con curso, ¿verdad? Entonces aquí estoy creando una JSON Duality View que estoy llamando Student Schedule, que es la agenda de los estudiantes. Y ahí vemos, ¿no?, que en esta JSON Duality View va a devolver un JSON cuyo ID va a ser la columna aquí SSID, ¿vale? Y luego abre el estudiante tomando la tabla estudiante, después abre el horario, tomando la tabla de curso en Join con la de profesor, en Join con Student Course, y así sucesivamente. En fin, aquí no voy a intentar explicar todo el SQL, pero lo que estamos haciendo es montar una consulta que une varias tablas por sus IDs, ¿no?, y relaciones, y presentando esa tabla en formato JSON, donde indico para cada atributo cuál será la columna de qué tabla quiero buscar. Y luego, después de crear esta JSON Duality View, ya está creada. Si le doy una descripción a esta vista, veo que solo tiene una columna JSON, porque cuando haga un select sobre ella, lo que voy a recibir es un JSON, ¿vale? Y también puedo ejecutar un describe aquí para entender cómo está estructurada esta vista, y entonces me explica todo, cómo fue esto aquí, es decir, cuáles son los atributos que tengo dentro de ese JSON, cuál es el tipo de cada atributo, cuál es el type de cada atributo. Y para que sea más fácil de ver, puedo usar este pre. Pero cuando lo ejecuto con el pre, explota aquí porque el tamaño máximo es de 4000 caracteres. Entonces, en lugar de eso, puedo usar el comando JQ, que es la consulta JSON del sistema operativo, para formatearlo mejor, ¿verdad? Y luego puedo ver aquí, abrir esta dualidad JSON para entender cómo está estructurada. Entonces, tengo el student name, por ejemplo, que es una cadena aquí de tamaño 40, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo. Aquí están todas las columnas que fueron insertadas en esto, que explican cómo está estructurada esta JSON Duality. Bueno, si hago un select en esta JSON Duality, me trae para cada fila un archivo JSON que representa a los estudiantes matriculados en cada curso, ¿vale? Entonces, aquí puedes ver, tengo 17 estudiantes matriculados, todos en formato. Todo eso viene en formato JSON. Y luego puedo manipular esto después, si quiero, ¿vale? También puedo usar el serializable para poder estructurar y mostrar este JSON de una forma más presentable. Y obviamente también puedo tratarlo como estaba mostrando, ¿no?, usando JSON Value para realizar filtros. Aquí quiero buscar solo estudiantes cuyo nombre es Janet. Entonces aquí estoy buscando. O estudiantes cuyo nombre del profesor es Adam. Solo que aquí no me está trayendo ninguna fila. ¿Por qué? Porque en realidad el nombre del profesor es un subatributo de profesor, ¿verdad? Entonces, si no añado toda la ruta correcta como está estructurado en el JSON, aquí no me lo traería. Y corrigiendo eso, ya me lo muestra. Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, si quiero que el nombre del profesor aquí y el ID del profesor, en vez de ser un subatributo del profesor, como mostré aquí arriba, ¿verdad? En vez de ser un subatributo, ya queda junto aquí con la tabla de agendamiento, que es el schedule, y eso lo consigo colocando en uNest, ¿no? Entonces, si recreo mi JSON Duality usando el modo de uNest, y luego ejecuto un select ahora, veo que ya no necesito poner el profesor como subatributo aquí, porque ahora está junto dentro del atributo schedule. Ya no es un subtipo de schedule, ¿vale? Bueno, aquí puedo, ¿no?, hacer otro ejemplo más. Aquí estoy filtrando por el curso, ¿no? Entonces, simplemente estoy buscando el curso C124. ¿Quién está inscrito? Es decir, ¿qué estudiantes están inscritos en este curso C124? Que en este caso es Matemáticas 2. Y luego vemos aquí que vino Janet. Y luego lo puedo cambiar, ¿no? Hacer una actualización para poner, no, ahora la persona que va a impartir este curso es otro profesor, ¿no? Ya no será Adam. Entonces hago una actualización, ¿no? Usando este método aquí, ¿vale? Haciendo la actualización aquí en mi modelo relacional. Y después cuando hago un select de nuevo, ahora vemos que fue Ana quien pasó a ser la profesora. Entonces es solo para mostrar cómo, aunque lo esté presentando en JSON y ese dato esté almacenado en forma relacional, cuando hago una actualización, eso es inmediato, ¿no? Porque tenemos una única fuente de datos. No estamos duplicando y generando un JSON que tengamos que mantener sincronizado. No es eso. Todo se consulta desde el mismo origen, ¿vale? Un ejemplo más aquí, ¿no? Estoy buscando a Jane y veo que Jane no está matriculada en ningún curso. ¿Pero qué puedo hacer? Puedo hacer un insert en mi JSON Duality View y estoy haciendo un insert en ella, ingresando un JSON allí dentro. Cuando ese JSON entra en la JSON Duality View, lo que va a hacer es descomponer ese JSON e insertar en las relacionales correspondientes lo que cada atributo aquí representa. Entonces, la JSON Duality View es una vista, pero no es solo para consultar datos, también sirve para actualizar o insertar datos, como lo estoy haciendo aquí. Entonces,
Estoy insertando una nueva matrícula de un estudiante en una clase, ¿no? O sea, estoy inscribiendo a Jane en la clase de matemáticas en la que ella no estaba. Cuando hicimos el select aquí, aparecía vacío. Entonces hago un insert y eso pasa a estar insertado. Después de que hago un select, veo que ella ya está aquí, tanto en la tabla como en la JSON Duality, y puedo hacer commit, ¿vale? Sí, pero una duda aquí es, esa interfaz que hemos visto en los videos anteriores, ¿es posible utilizarla también en este formato? Sí, vamos a hacer una demo rápida utilizando ahora la interfaz web. Lo vimos usando la línea de comandos, pero la interfaz web también es posible, ¿no? Entonces, aquí voy a abrir mi interfaz web y voy a iniciar sesión con el usuario. Déjame primero aumentar el tamaño de la pantalla aquí y voy a iniciar sesión con el usuario que creamos, que es el propietario de estas tablas, que es Classmate. Entonces, estoy iniciando sesión aquí con el usuario Classmate. Bien, ahora si tomo este usuario y busco aquí en sus objetos, puedo ir al menú SQL, donde me mostrará todas las tablas de este usuario. Estas son las tablas que acabamos de crear allá en nuestra interfaz de línea de comandos, ¿verdad? Tabla de curso, tabla de profesor, estudiante, etc. Y aquí también puedo ver mi JSON Duality View, aquí está el Student Schedule. Entonces, una cosa que puedo hacer es manipular esta tabla por aquí, ¿vale? Y otra cosa muy interesante que se puede hacer es activar una interfaz REST para acceder a esta tabla. Entonces, si vengo aquí y hago un REST y enable, puedo incluso ver el código que va a ejecutar, ¿vale? El código es bastante simple, ¿no? Básicamente, está haciendo el enable object aquí a través de una llamada al ORDS, que es el Oracle REST Data Service. Y aquí me está mostrando cuál será la interfaz para acceder a esta tabla, si así lo deseo. Entonces, le voy a dar un enable y listo. Mi tabla ya está habilitada con ORDS. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ahora puedo, venir aquí a REST curl command y ver cuál es el comando curl para acceder a los datos de esta tabla, si quiero, ¿vale? Entonces sería esto, localhost 8443, mira. Así que vamos a hacer una prueba aquí. Voy a abrir mi navegador, mi terminal. Voy a ejecutar este comando curl. Ahí da un problema de certificado que ya mencioné en varios videos, ¿no? Que es porque el certificado es autofirmado. Voy a poner un "-k" aquí para que ignore el certificado. Y así vemos cómo puedo, a través de una interfaz, de una REST API, acceder a los datos de mi tabla, ¿vale? Simplemente dando el comando curl. Ahí vino todo el JSON como un bloque. Puedo poner un pipe aquí al JQ solo para embellecerlo un poco y mostrarlo de una forma mejor. Entonces, no tengo nada más y nada menos que todos los estudiantes aquí, ¿sí? Matriculados en el curso en formato JSON y siendo accedidos a través de una interfaz REST. Así que también podemos acceder a los datos de la base de datos Oracle a través de REST para crear microservicios y así sucesivamente. Entonces, eso era lo que quería mostrar, cómo podemos a través de la interfaz web activar esta funcionalidad. Y también puedo, ahora que esta funcionalidad está activa, aquí dentro de REST, abrir AutoREST, donde tengo esta tabla, Student Schedule, activa, y abrir aquí el OpenAPI View. ¿Para qué sirve esto aquí? Para ver todos los métodos que se crearon en este endpoint al que acabo de hacer un get, ¿verdad? En realidad hice un curl para hacer un get all. Pero puedo, por ejemplo, hacer un post para insertar una nueva fila, o un put para actualizar un registro de esa Duality View, o un delete para eliminar un registro, o un get para obtener un registro específico. E incluso podría, si quisiera, jugar con esta interfaz aquí y probarla, ¿vale? Aquí puedo hacer una simulación que es lo mismo que hice con aquel comando curl. Y eso es lo que quería mostrarles, que esto también es posible a través de esta interfaz web. Muy bueno, Rodrigo. Bueno, si también te interesa la parte de bases de datos y quieres profundizar un poco más en el tema, nos vemos en el próximo video.